presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos, abriendo hoy lunes 6 del mes de febrero, llevando a ustedes nuestras informaciones, nuestros comentarios también, nuestra entrevista que hoy vamos a tener al doctor José Eliseo Almanzar para tratar temas diferentes, temas jurídicos, pero siempre acompañándonos Guillermo Torres, que va a estar también en la noche de hoy con nosotros, siempre llevándole nuestro programa por los canales de RNN, Canal 27, Twitter, Facebook y todas las demás redes sociales, tanto nacionales como internacionales. Nos pueden localizar aquí en nuestro programa En Tres Puntos. No podemos dejar de la noche de hoy solidarizarnos con el pueblo de Turquía, que está pasando por una situación bastante calamitosa, muy fuerte, terrible, lo que fue ese sismo de 7,5, 7,8, donde destruyó prácticamente una cantidad de torres, edificios, y donde tiene más de 3.500 muertos hasta este momento. La situación allí es bastante caótica, muy seria, sobre todo porque tiene un clima, una temperatura por debajo de cero, que no le permite la operatividad a los cuerpos de rescate. Entonces eso está creando situaciones muy difíciles, una situación de llanto, dolor, y sobre todo el mundo entero está también con el mismo dolor que sienten los turcos. Nosotros como programa, como personas, nos solidarizamos con el país de Turquía. A ustedes, buenas noches en la noche de hoy. Bien, gracias Flavio y a ustedes amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues a compartir, como bien decía Flavio, los temas de interés. Hoy estaremos un servidor y Flavio, el hermano Javier, un abrazo a la distancia, donde quiera que se encuentre, hermano Flavio. Está medio maloso, Sí, mi compadre. nos saluda. Sí. ¿El compadre está malo? Está maloso. Ah, no. Está gripado ahí. Está jodón. Entonces esperamos su pronta recuperación. Así es. Hermano José Eliseo Almanzar, buenas noches. Bueno, buenas noches a nuestro televidente, buenas noches a ustedes y un abrazo para Javier, que está enfermo, no malo. Ah, No. ok. Sí. Y también solidarizarme con el tema ¿Tú de... sentiste la ausencia de él desde que Sí, llegaste? inmediatamente, es una presencia que se nota, esa voz tan así grave. Pero bueno, solidarizarme con el pueblo turco y también con partes de Siria, que también sufrieron. También la frontera, sí, claro. Estos temblores, pues fueron más de uno, de más de 7 grados en la escala de Richter. Así que nada, esperamos que no haya mayores pérdidas de vida de las que hay ya, que son muchas. Es una situación compleja, casi 3.000 fallecidos hasta el momento y de igual forma más de 10.000 personas heridas con diferentes niveles de complejidades que, como bien tú decías, no solamente en Turquía, sino en el caso de Siria, afectó también por la cercanía. Y es un caso doloroso. Que ya es un país devastado por la guerra, en el caso Siria. Sí. No, Siria que tiene Los problemas. sismos han estado muy activos en diferentes puntos del mundo, e incluyendo hasta los Estados Unidos. Nueva York es muy poco frecuente. Sí. Un sismo se registró de 3.8 en el día de hoy. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Y aquí en el país ya hemos comentado en otras ocasiones los diferentes movimientos telúricos que hemos tenido. Los expertos muy bien han dicho que en la medida que se mantienen en este rango, pues no afectan y que muchas veces es positivo desde el punto de vista de la liberación de energía que las placas tectónicas producen al momento de estos movimientos. Flavio. Mira, es bueno que a la gente se le quite el cliché de que cuando hace calor es que vienen los temblores. Ahí está bajo cero y ese temblor de tierra, ese sismo, 2 veces, esos movimientos telúricos devastadores se han dado a una temperatura por debajo de cero. O sea,
Porque hay un cliché de que cuando está haciendo fresco no es Hay tiempo de muchas esquiar. zonas, hay muchas Son de zonas del verdad. mundo que son sísmicamente activas. Alaska, por ejemplo, es una zona muy Total activa y es fría. sísmica. Y muchas otras zonas del mundo. O sea que Así es. eso no tiene nada que ver con la temperatura. Pero vámonos a la tarea jurídica. José Liceo, siempre cuando nos toca hacer algún tipo de opinión para nuestros amigos televidentes, sobre todo temas que son de interés y de que llevan y entran al debate, por ejemplo, como este tema que hay propuestas de tener un Ministerio de Justicia. Entonces hay unos que dicen que eso no fue posible porque entonces le quitaría protagonismo a la Procuradora o a la Procuraduría General de la República como procurador. Entonces habría un choque de dirección. Me gustaría que dentro de lo que sería tus conocimientos jurídicos y expertos en estos temas, nos aclarara un poquito eso a mí, a Guillermo y a nuestros amigos televidentes, sobre todo, para que nos dé una luz sobre este tema. Bueno, lo primero, esto tiene muchas vertientes por donde analizarlo. Lo primero es que debemos preguntarnos como sociedad si necesitamos un Ministerio de Justicia o no, o si necesitamos legislar sobre esa materia. Y yo te diría que yo entiendo que es necesario. ¿Y por qué? Les voy a poner como ejemplo los procesos que estamos viviendo en los temas de corrupción, que son los que más la gente le da seguimiento. ¿Qué han arrojado esos procedimientos? Que hay serias falencias en el sistema. Debilidades. No debilidades, sino distorsiones, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Porque resulta que quien acusa, que es el Ministerio Público, es que tiene el control del imputado. O sea, yo voy, le pido al juez que ordene una prisión para que me lo lleven a un recinto que yo controlo, donde yo controlo con quién habla, lo que come, lo que lee, que entra un dispositivo electrónico o no. A todo lo que ese imputado tiene acceso, lo controlo yo, como Ministerio Público. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque tú estás generando una distorsión. ¿Cuál era la queja común de todos los imputados en los procesos? La queja común era que no se le daba acceso suficiente a sus expedientes. No le permitían entrar equipos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se genera porque el control del sistema penitenciario lo tiene el Ministerio Público. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el proceso contra el Procurador General de la República. Está el principio de objetividad en los procesos judiciales que debe seguir el Ministerio Público. ¿Cómo se materializa ese mandato de objetividad cuando el mismo órgano persecutor es quien está instrumentando el expediente, donde empleados actuales eran empleados de esa otra gestión, participaban en procesos internos que son los procesos que están siendo cuestionados, donde se alega que hubo corrupción? ¿Cómo tú encadenas todo eso? Entonces, ¿qué es lo que nos revela todo esto? Que existe la necesidad de desvincular algunas áreas de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, el INASIF. Un certificado médico, o sea, un imputado, por ejemplo, sigo en esos mismos casos, con una afección X cardíaca, por ejemplo, ¿quién es que valida el certificado? El propio Ministerio Público. El mismo Ministerio Público. Siendo juez y parte. Exactamente. Entonces, por eso y por muchísimas cosas más, se precisa de una reforma en el Ministerio Público. Hay que sacar algunas funciones que no tienen por qué estar ahí. ¿Por qué nunca ha habido interés en que son casos de discusión, incluso con respecto a los jueces, que se han dado debate entre el Ministerio Público y los jueces, y tienen muy poca relación por situaciones precisamente de conflictos que se ha dado entre el Ministerio Público y los procuradores que les pertenecen a los jueces? ¿Cómo ese conflicto
de tanto tiempo no se ha podido entrar para que eliminarlo de una vez por todas, porque queda mucha duda en el sistema. Sí, claro. El asunto es que la justicia dominicana no funciona como un sistema. Funciona como entes aparte. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público, y eso es algo que la gente no entiende mucho aquí, el Ministerio Público es una parte. Así es. Es una parte. Una pata de la mesa. No, es una parte en el proceso. Es igual que la defensa. Es una parte. Hay un principio de igualdad de las partes, igualdad de armas en el proceso. O sea, tienen que ir, el juez lo que tiene que allanar cualquier obstáculo que le otorgue una ventaja a una u otra parte. Sí. Entonces, es una parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando al Ministerio Público se le complace, o sea, los jueces atienden todos los pedimentos, que son de hecho demasiado benévolos los jueces aquí, le dan todo lo que el Ministerio Público, de acuerdo contigo. todo lo que el Ministerio Público pide, se lo dan. Ahora, llega un momento donde no se puede, porque hay unos plazos de ley que hay que respetar. Entonces, mientras te están dando prórroga y te están permitiendo hacer todo lo que tú quieres, no hay problema. El problema viene cuando no te complacen, que como Ministerio Público en ese mismo tribunal, donde no solo te complacieron dando prisión preventiva, sino que todas las prórrogas que pediste, tú mismo sales como Ministerio Público a decir que los jueces no entienden la complejidad del caso. Lo que se está viendo ahora. Entonces, ese es el problema. El ataque al sistema judicial no es del ciudadano común, porque el ciudadano a veces se queda atrapado en ese fuego cruzado, no tiene acceso a la justicia o es víctima de un abuso y entiende que es el sistema que no sirve. O se deja llevarle, perdón, del inmediatismo Claro. comunicativo Claro. que utilizan el propio Ministerio Público y se deja confundir el ciudadano común de cómo funciona el sistema y le atribuye esas irresponsabilidades a los jueces cuando no corresponde. Así, yo te voy a explicar qué es lo que sucede. Todos nosotros tenemos un concepto de justicia diferente. Le pregunto a ustedes, a los camarógrafos y nuestros televidentes, tienen un concepto de lo que es la justicia. Ahora, en la legislación hay uno, y ese es el que hay que seguir. Así es. Y es como el que usted se siente en un estadio de pelota. Los fanáticos todos tienen una jugada en la mente. Sí, así es. Ahora, pero el manager es el que sabe lo que hay que hacer. Entonces, más o menos así. Todo el mundo tiene un concepto de justicia, pero el concepto que está en las leyes es muy distinto y distante del concepto que está ahí. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con su programa en 3 puntos. Vamos a la primera pausa y regresamos.